verde de los bosques y el perfume de la flor, por los sueños escondidos en tu niño interior. Hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor. Comienza Los Sábados de Radio María con Alejandro Rodríguez y su equipo. Solo busco una razón, solo busco una señal. Abre tu luz, abre tu sol, abre tus alas y el corazón. Woyo, 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 woyo. Abre tu luz, abre tu sol, todo es posible en tu corazón. Ahora son las 15 horas 2 minutos, las 14 horas y 2 minutos en Canarias, desde donde hacemos hoy en directo el programa. Es sábado 15 de noviembre de 2025. Comenzamos una edición más de los sábados de Radio María. Sean todos bienvenidos. Mañana celebra la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres, instituida el 17 de noviembre de 2017 por el Papa Francisco, de feliz memoria, en la que quiso que nos diéramos cuenta, tomáramos conciencia de la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos, los que siempre estarán con nosotros, como nos recuerda en el Evangelio el Señor, y que en muchos casos no se les tiene en cuenta como se debiera. En el mensaje del Papa León XIV para esta novena jornada, entre otras cosas, dice: el pobre puede convertirse en testigo de una esperanza fuerte y fiable, precisamente porque la profesa en una condición de vida precaria marcada por privaciones, fragilidad y marginación. No confía en las seguridades del poder o del tener. Al contrario, las sufre y con frecuencia es víctima de ellas. Su esperanza solo puede reposar en otro lugar, reconociendo que Dios es nuestra primera y única esperanza. Nosotros también realizamos el paso de las esperanzas efímeras a la esperanza duradera. Frente al deseo de tener a Dios como compañero de las esperanzas de camino, las riquezas se relativizan, porque se descubre el verdadero tesoro del que realmente tenemos necesidad. Resuenan claras y fuertes las palabras con las que el Señor Jesús exhorta a sus discípulos: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consume, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni los ladrones que perforen y roben. La pobreza más grave es no conocer a Dios. Así nos lo recordaba el Papa Francisco cuando en el Evangelio Gaudium escribía: la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe.
En breve les presentaremos a nuestro invitado de hoy y el contenido del programa. Ponemos todo ello en manos de la que es nuestra directora y productora del programa, de la Santísima Virgen, a la que le pedimos les haga pasar un buen y santo rato en nuestra compañía. Gracias por vuestra atenta escucha. Quédense con nosotros en la Radio de la Virgen. Comenzamos. María, Virgen de los pobres, tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es Dios, nuestro Padre, que te ha enviado a nosotros. Nuestra Señora, Madre del Salvador, Virgen de los pobres, ponemos ante ti nuestra confianza, alivia a los enfermos, apacigua los sufrimientos, ruega por cada uno de nosotros, y así por tu mediación, el reino de Cristo se extienda sobre todas las naciones. Madre compasiva y poderosa, que amas a los pobres, ayúdanos a seguir a tu Hijo y a entregarnos a Él sin reserva en los más necesitados. Implora para cada uno de nosotros la riqueza de una fe profunda para parecernos a Jesús cada día un poco más, de manera que nuestra vida glorifique al Padre y contribuya a la salvación de nuestros hermanos. Amén. Buenas tardes, queridos oyentes de los sábados de Radio María. En esta sobremesa de otoño, Alejandro Rodríguez e Isabel Rodríguez entrevistarán a don Juan Pedro Rivero González, delegado diocesano de Cáritas de Tenerife y párroco de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. En la segunda parte del programa podrán escuchar las 3 nuevas secciones de esta temporada. Sonidos del folclore canario, presentada por Tini Hernández y Juan Ramón Hernández, esposos. Nada nos separará, dirigida y presentada por Jorge Martín de la Cova, párroco y rector de la Basílica de Nuestra Señora del Pino en la isla de Gran Canaria, diócesis de Canarias. Y Palabras de Santos para una vida santa, con Isabel Rodríguez. Para finalizar podrán escuchar la oración por el jubileo de este año 2025. Queridos oyentes de los sábados de Radio María, si desean aportar algún comentario o sugerencia, pueden enviarnos su mensaje a través del correo electrónico del programa. Tomen nota, por favor. Los sábados de Radio María 2, el 2 con número, @radiomaria.es. Lo repito, los sábados de Radio María 2, y el 2 con número, @radiomaria.es. Pues muy bien, son las 3 de la tarde y 10 minutos, las 2 de la tarde y 10 minutos en las Islas Canarias. Nuestros oyentes habrán escuchado al principio en la introducción una voz que no es la habitual en este programa. En este caso pues es Isabel Rodríguez, o Isa, como así le diremos en el programa, y es pues quien en esta temporada nos va a acompañar. En la anterior y otras estuvo
Carmen Teresa Pacheco, a la cual le reiteramos nuestro agradecimiento nuevamente. Y a partir de ahora pues estará Isa con nosotros. Muy buenas tardes, Isa. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bendecida. ¿Es la primera experiencia que tienes en radio? Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues me imagino que hoy en este primer día con algo de nervios, pero todos tenemos que tener algo de nervios porque si no el programa no sale bien, tenemos que estar atentos. Sí. Pues bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación de la Radio de la Virgen para copresentar conmigo este programa que, como siempre decimos, es para gloria de Dios, para bien de la audiencia y también para aquellos que lo hacemos, pues poder crecer todos en esa unidad que nos pide el Papa León para el Señor, crecer en esa comunión. Pues bien, hoy tenemos un invitado en nuestro programa a quien le vamos a hacer la entrevista. ¿De quién se trata? ¿A quién vamos a entrevistar? Vamos a entrevistar... ¿A qué sacerdote? ¿Es un sacerdote? A don Juan Pedro. ¿Y algún dato más de él nos puedes dar? Don Juan Pedro González, don Juan Pedro Rivero González es delegado diocesano de Cáritas de Tenerife y párroco de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en La Laguna. Muy bien, sí, en la ciudad episcopal. Sí. A él así le conocemos también los que estamos haciendo este programa, un gran sacerdote. Pues bueno, vamos a comenzar la entrevista en la cual nos va a hablar de esa Jornada Mundial de los Pobres que celebra mañana la Iglesia, como hemos dicho en la introducción al programa, y que instituyó en su día, en noviembre del año 2017, el Papa Francisco, de feliz memoria. Buenas tardes, don Juan Pedro, y para comenzar la entrevista, situando al oyente en esta Jornada Mundial de los Pobres, como acabamos de decir, instituida el 17 de noviembre de 2017 por el Papa Francisco y que celebraremos mañana en la Iglesia, ¿qué significa ser pobre? Hola Alejandro y saludos a los oyentes. Pues ser pobre en el sentido evangélico y humano no es solo carecer de bienes materiales, es experimentar la fragilidad, la dependencia, la necesidad de los demás. Y en este sentido todos somos pobres en algo, porque todos necesitamos amor, sentido, necesitamos perdón o esperanza. Pero la pobreza más dura es la que priva de lo necesario a alguien para vivir con dignidad. Y por eso es por lo que el Papa Francisco nos invitó, y eso sigue ahí, esa invitación permanente, a esta Jornada Mundial de los Pobres, a mirar a los pobres no como una categoría social, los pobres, sino como un rostro concreto, como una llamada de Dios. Ser pobre, en definitiva, es vivir desde la verdad de nuestra limitación y de esa manera abrirnos a la fraternidad. Solo quien se sabe necesitado puede reconocer el don y puede compartirlo. ¿Cómo reacciona nuestra sociedad frente a los pobres? ¿Qué piensa que quiere decir el Papa cuando dice que los pobres no se evangelizan? Nuestra sociedad vive con frecuencia de espaldas al sufrimiento, como si no existiera. A veces se compadece, pero otras lo oculta o lo justifica. Y vivimos en una cultura que premia el éxito, la autosuficiencia, y por eso nos dificulta reconocer la grandeza escondida en los que no tienen nada. Por eso dice el Papa que los pobres nos evangelizan, porque ellos nos revelan lo esencial, nos ayudan, nos recuerdan que el valor de la vida no depende de lo que tenemos, sino de quiénes somos y de cuánto amamos. Los pobres nos ayudan a mirar la realidad desde abajo, desde donde Cristo está crucificado, y nos enseñan la fe de quien confía aun cuando todo parece perdido. ¿Por qué los pobres ocupan un lugar central en el Evangelio, según el Papa Francisco? Los pobres están en el corazón del Evangelio porque están en el corazón de Jesús. Desde Belén a la cruz, fíjate tú, toda la vida de Jesús. Cristo se identifica
siempre con los pequeños, con los enfermos, con los excluidos. El reino de Dios pertenece a ellos porque su pobreza abre espacio a la gracia. El Papa Francisco insistía mucho en que el Evangelio no se entiende si se olvida que existen pobres. Ellos son el criterio de autenticidad de nuestra fe, porque una iglesia que se aleja de los pobres se aleja también del Evangelio. Por eso la opción por los pobres no es una ideología ni una filantropía, es una forma de seguir a Cristo, de tocar la carne sufriente, como él decía, y reconocer en ella el amor que salva. ¿Y qué diferencia hay entre dar limosna y comprometerse con los pobres? Dar limosna puede ser un gesto puntual de generosidad, bueno, y no está mal. Comprometerse con los pobres es una actitud de vida. La limosna alivia una necesidad inmediata, pero el compromiso transforma las causas que generan esas necesidades. El Papa Francisco nos pide ir más allá de la ayuda ocasional, abrir procesos de justicia, acompañamiento, dignificación. Comprometerse con los pobres es dejar de mirarlos desde arriba y caminar junto a ellos. Es compartir tiempo, escucha, recursos, vida. Es lo que hacen los voluntarios de Cáritas, por ejemplo. Jesús no dio limosna, Él se hizo pobre con los pobres. Y esa es la invitación cristiana, pasar de la caridad asistencial a la caridad que transforma, que busca el bien del otro como si fuese el bien propio. ¿Qué cambios podríamos hacer en nuestro estilo de vida para poder vivir cerca de los que sufren? Podríamos empezar por algo muy sencillo, me parece a mí. Vivir con más sobriedad y más atención, estar atentos. Sobriedad para liberar el corazón de lo superfluo y compartir con quienes tienen menos. Y atención, estar atentos para no pasar de largo ante el que sufre. Nuestro ritmo de vida a veces nos vuelve indiferentes. El amor cristiano se traduce en gestos concretos. Comprar con criterio, consumir menos, cuidar el entorno, el visitar a un enfermo, el colaborar con Cáritas o con la comunidad parroquial. No se trata de sentir lástima o solo sentir lástima, sino de vivir como hermanos, de vivir la fraternidad. Acercarnos a los que sufren no nos quita nada, nos humaniza, nos vuelve mejores, nos devuelve lo mejor que nosotros somos. Don Juan Pedro, para terminar esta primera parte de la entrevista, 3 preguntas en una, si le parece bien. ¿Cuál es la realidad de la pobreza en nuestra diócesis nivariense? ¿Cómo actúa Cáritas en esta realidad que nos sobrepasa? ¿Y tiene alguna relación la inmigración con la pobreza? La pobreza en nuestra diócesis es una herida silenciosa. En las islas conviven la belleza, el turismo y también la vulnerabilidad. Muchas familias siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes, para acceder a una vivienda, a un empleo digno. Cáritas acompaña cada año a miles de personas, el año pasado a casi 16.000, no solo con ayudas materiales, sino sobre todo con esa cercanía, escucha y promoción de la que hablábamos. Nuestra tarea no es sustituir, sino despertar conciencia en la comunidad. Y en cuanto a la inmigración, es evidente su relación con la pobreza. Detrás de cada persona migrante hay una historia de búsqueda y de sufrimiento. No vienen a quitarnos nada, sino a recordarnos que todos compartimos la misma casa común, el mundo es uno. La respuesta no puede ser el miedo, sino la acogida. Junto a ti en los sábados de Radio María. Son las 3 de la tarde y 20 minutos, las 2 de la tarde y 20 minutos en Canarias. En el programa de los sábados de Radio María estamos entrevistando hoy a don Juan Pedro Rivero González, que es el delegado diocesano de Cáritas en Tenerife y párroco de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán
en la ciudad episcopal, en San Cristóbal de la Laguna. Vamos a continuar con la entrevista. ¿Y cuál es la siguiente pregunta, Isa, que le vamos a hacer a don Juan Pedro? La pregunta con compromiso: ¿de qué forma el Estado, la Iglesia y los ciudadanos debemos colaborar para eliminar la pobreza? La lucha contra la pobreza no puede hacerse por separado, cada uno desde su torre y como un francotirador. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos, de promover políticas justas, eso está claro, de proteger a los más vulnerables. La Iglesia, desde su misión evangelizadora, ofrece el rostro humano y compasivo de la caridad y acompaña y denuncia las injusticias que contempla. Y los ciudadanos tenemos la tarea de implicarnos, no de delegar la solidaridad, eso que se encarguen otros, ¿no? Todos somos responsables. Cuando las instituciones, las parroquias, las personas se encuentran en la misma dirección, y la dirección es la dignidad de todos, nace una sociedad verdaderamente humana. Y la colaboración no solo es posible, la colaboración es urgente. Nadie se salva solo y la pobreza es un reto común que solo juntos, entre todos, podremos transformar. ¿Qué nos enseñan los pobres sobre la esperanza y la fe? Los pobres nos enseñan una esperanza que no depende de las circunstancias. Esto es muy importante. He visto en muchas personas que acompañamos en Cáritas una fe limpia, confiada, una fe sin adornos. Ellos creen a pesar de todo. Y eso, al menos a mí, me evangeliza. La esperanza del pobre no es una esperanza ingenua, nace del sufrimiento, pero se sostiene en la certeza de que Dios no abandona. En su mirada hay una sabiduría que no se aprende en los libros de teología, la de quien ha descubierto que la vida vale más que el dinero, que el amor es más fuerte que la carencia. Por eso cuando los pobres oran, su oración sostiene también nuestra oración. Don Juan Pedro, la causa de la pobreza material, ¿puede ser una consecuencia de la pobreza espiritual? En muchos casos sí. Cuando la sociedad pierde el sentido del bien común, cuando el individualismo sustituye a la fraternidad, entonces se genera la pobreza material. La pobreza espiritual es esa falta de compasión, de ética, de sentido, que acaba creando estructuras injustas que marginan a los débiles. Pero también hay una pobreza espiritual buena, la de quien se vacía de sí mismo para dejar espacio a Dios, la de la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en el espíritu. Esa pobreza evangélica es la que puede curar la otra, la pobreza mala, la fea, la injusta. Por eso la renovación del corazón es parte esencial de la lucha contra la pobreza. No basta con políticas sociales, son muy importantes, son imprescindibles, pero necesitamos también una conversión interior que nos devuelva a la humanidad, a la dimensión humana de lo que somos. ¿Qué significa vivir una iglesia pobre para los pobres? Significa ser una iglesia que no se encierra en sí misma, que no busca poder ni prestigio, sino que se presenta ante el mundo como servidora, al servicio. Una iglesia que se despoja para hacerse cercana, que escucha más que habla y que se deja tocar por el dolor de su pueblo. Como decía el Papa, una iglesia pobre y de los pobres. Una iglesia pobre es aquella que pone a los pobres en el centro de su pastoral, no como destinatarios, sino como protagonistas, porque los pobres no solo son los que necesitan a la iglesia, sino que los pobres son parte viva de la iglesia. Vivir una iglesia pobre para los pobres es seguir el estilo de Jesús, que se hizo servidor y hermano de todos. Para finalizar, ¿alguna cuestión que usted considere importante comentar y que no le hayamos preguntado en esta entrevista? Sí, me gustaría subrayar finalmente que la Jornada Mundial de los Pobres no es solo un día en el calendario, un domingo más de los domingos del año, sino que ha de ser una llamada permanente a revisar nuestro modo de vivir la fe. O sea, no se trata de organizar actos puntuales, sino de mantener despierto el corazón. Y este domingo nos debe despertar a todos el corazón. Cada comunidad cristiana debería preguntarse, ¿y quién son nuestros pobres? ¿Dónde están? ¿Cómo les estamos acompañando?
porque la pobreza no es un problema a resolver, la pobreza es un lugar en el que nos encontramos con Cristo. Y desde ahí toda la pastoral cobra sentido, la catequesis, la liturgia, todo lo que hacemos, porque estamos tocando y acompañando a Jesucristo, que se identifica con el que siente necesidad. Pues bien, hemos llegado al final de la entrevista y don Juan Pedro, le agradecemos su deferencia y su tiempo para con la Radio de la Virgen, para con Radio María, que sabemos la escucha, y junto con su saludo final a los oyentes, para lo que le dejamos al menos un minutito, le invitamos también a que nos imparta la bendición del Señor para todos. Muy buenas tardes, gracias, le reitero en nombre de la radio y de este equipo de los sábados de Radio María, y hasta una próxima ocasión. Agradezco sinceramente a Radio María esta oportunidad de compartir esperanzas, de compartir compromisos. Claro que quisiera enviar un saludo afectuoso y un abrazo en la distancia a todos los oyentes, especialmente a los que están pasando por momentos de dificultad, cualquiera que sea, que sepan que la Iglesia está con ellos, que nadie está solo cuando se abre a Dios, que tenemos madre, que es la madre de Jesús, que es la reina de la paz, y yo creo que es importante que pidamos juntos al Señor que nos conceda tener siempre un corazón pobre y misericordioso, o sea, un corazón capaz de reconocer su presencia en los más pequeños. Bueno, pues que el Señor los bendiga y los guarde a todos, ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues terminamos aquí la entrevista que hoy hemos realizado a don Juan Pedro Rivero González, el delegado diocesano de Cáritas en Tenerife y párroco de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de la Laguna. Y seguimos ahora con nuestra próxima y nueva sección que empezó el mes pasado y que les presentamos ya. Sonidos del folclore canario. Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de los sábados en Radio María y que hemos titulado Sonidos del folclore canario. Hola, buenas tardes, Tini. Buenas tardes, Juan Ramón. Pues sí, hoy vamos a hablar de un pequeño gran tesoro del folclore y de la cultura canaria. Un instrumento musical pequeño en tamaño, pero con un sonido y un simbolismo muy grande. Hablamos del timple, el timple canario. Sí, este instrumento que hemos escuchado en solitario, en las manos del profesor del Conservatorio de Tenerife, Pedro Izquierdo. Es el protagonista en grupos folclóricos, romerías, parrandas, tenderete. Vamos, donde hay alegría y tradición, siempre se escucha un timple. Pero bueno, Tini, explica primero un poco lo que es en Canarias, parrandas y tenderetes. Pues son grupos de gentes que se reúnen para celebrar, para comer, para bailar y pasarlo bien. Bueno, pues muy bien. Bueno, decirles que el timple es un instrumento musical de cuerda pulsada, con 5 cuerdas, aunque en algunas islas suelen usarse con 4 cuerdas. Mide aproximadamente 55 centímetros. Su caja de resonancia es estrecha y el fondo es abombado en forma de joroba, por lo que se le reconoce también como cariñosamente camellito sonoro. Está emparentado con muchos instrumentos utilizados también en el folclore de muchos países iberoamericanos, como el charango, de Perú, Bolivia, Chile y Argentina, el cuatro venezolano o la vihuela mexicana. También está aparentado con el cavaquinho portugués y el guitarro mallorquí, pero cuidado, no confundirlo nunca con un ukelele. El término timple aparece ya en documentos del siglo XVIII, aunque su forma más cercana a la actual
Comenzó a popularizarse en el siglo XIX y desde entonces ha evolucionado sin perder su esencia. Grandes músicos como Totoyo Millares, José Antonio Ramos, Benito Cabrera, Germán López o Pedro Izquierdo lo han llevado a escenarios de todo el mundo, demostrando que el timple no solo sirve para acompañar nuestro folclore, sino también para dialogar con el jazz, el flamenco, incluso con la música clásica. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar a Benito Cabrera y a la Orquesta Sinfónica de Tenerife en una suite para timple y orquesta titulada El Canario. Aquí podremos escuchar y comprobar cómo este pequeño instrumento se integra y pasa a formar parte protagonista delante de toda una orquesta clásica. Vamos a escucharlo. El sonido del timple ha acompañado a generaciones enteras de canarios. Ha sido tradicionalmente el compañero perfecto para interpretar canciones típicas de nuestro folclore, isas, folías, malagueñas, seguidillas, ritmos que forman el corazón del folclore canario. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar al grupo folclórico Añate y al timplista Domingo el Colorado con una isa parrandera. Y el sonido del timple, por más que viaje, por más que suenen auditorios de Tokio, de Madrid o de Buenos Aires o acompaña a cualquier orquesta sinfónica del mundo, el timple nunca olvida de dónde viene. Así que la próxima vez que escuchen su sonido chispeante, inconfundible, cierren los ojos y déjense llevar, porque ese pequeño instrumento les está contando una historia. La historia de un pueblo que en medio del océano aprendió a cantar con el corazón, el timple, nuestro timple, todo un orgullo para Canarias. Para finalizar, vamos a escuchar de la mano de Benito Cabrera, Nube de Hielo. Y hasta el próximo programa. Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, familia de Radio María. Un saludo cordial y les deseo a todos la paz y la alegría de Cristo resucitado. El mes pasado comenzábamos esta nueva temporada con este título para este programa: Nada nos separará del amor de Dios. Hablábamos que íbamos a profundizar en este amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, desde estos dos documentos, desde esta encíclica del Papa Dilexis Nos sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, regalo y tesoro del Papa Francisco, y también en este nuevo documento, el primer documento del Papa León, continuidad del magisterio del Papa Francisco, donde nos habla de ese amor, Dilexis Te. En definitiva, ambos documentos subrayan el amor de Dios revelado en el corazón de Cristo, que siempre es fuente de vida y de consuelo. Y a su vez nos llama a una reparación que va más allá del deseo de aliviar el sufrimiento, sino a construir la civilización del amor. Por eso, cuando tengas la tentación del cansancio, del desánimo, de la frustración, donde muchas veces pesan las desilusiones, las incomprensiones y los fracasos, cuando pienses que se entorpece la marcha y se produce las ganas de tirar la toalla y no podemos más, mira realmente a Jesucristo nuestro Señor. Si Dios está a nuestro lado, aunque tiemblen los montes y bramen las olas del mar, no temas. Recuerda lo que nos dice San Pablo: nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es una cita de Romanos 5, 3, 5. Con Cristo estamos seguros que nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Por eso, este tiempo de oscuridad es ya tiempo de victoria. Y pueden haber atardeceres sombríos, pero el sol sigue despuntando cada mañana. En el resucitado, Dios sigue despuntando la vida. Dios nos ha dado toda la garantía de un triunfo de la vida sobre la muerte. El amor ha triunfado. El amor vence. Por eso, esta encíclica de Dilexis Nos es una invitación a mirar hacia adentro, a mirar tu corazón, a reencontrar ese lugar donde nacen nuestras decisiones más profundas, donde la verdad de quienes somos se hace evidente. El Papa Francisco en esta encíclica nos recuerda que el corazón es el centro de nuestra existencia, el punto de partida desde el cual vivimos y nos relacionamos. En un mundo que tiende a privilegiar la razón o la libertad individual, el Papa nos invita a detenernos, a escuchar lo que nuestro corazón tiene que decirnos y a descubrir en ese susurro una verdad más auténtica. Es una invitación a recuperar el sentido, a conectar con lo que verdaderamente importa y abrirnos a la gracia y abrirnos a los demás desde una relación más transparente, sin filtros, sin reservas. En definitiva, ese corazón de Cristo que siente amor y ternura por todo es el principio unificador de la realidad. Cristo es el corazón del mundo. Su Pascua de muerte y resurrección es el centro de la historia, que gracias a Él es historia de salvación, nos dijo San Juan Pablo II en el Ángelus de 1998. A Él le pedimos, al corazón de Jesús, que derrame los tesoros de su luz y de su amor para con nosotros, para seguir hacia adelante con ánimo y con compasión, con alegría y con ilusión, con celo pastoral, para anunciar el amor de Cristo manifestado en su Hijo, que es pura misericordia, ternura y amor. Les deseo a todos un feliz día en el nombre del Señor. Son las 15 horas 40 minutos, las 14 horas y 40 minutos en Canarias, desde donde estamos haciendo el programa Los Sábados de Radio María. Hoy vamos a iniciar una nueva sección que se titula Palabras de Santos para una vida santa, y la va a llevar nuestra copresentadora Isa Rodríguez. Creo que les va a gustar porque son frases que han dicho los santos que nos hacen pensar
y que nos ayudan a crecer también a nosotros en esa santidad a la que nos lleva el Señor. Yo quiero ir al cielo, yo quiero estar con Jesús. Yo quiero eternamente cantarle con gratitud. Muy bien, pues todos queremos ir al cielo, seguro que sí. Isa, vamos a ver, sorpréndenos con el primer santo que has elegido de este mes o de cuando fuere, no lo sé, ahora tú nos dirás, y qué es lo que dijo. Pues precisamente hoy, 15 de noviembre, celebramos a San Alberto Magno. Ah, pues sí, cierto. Sí, sí. Y nos decía que buscar la verdad en la dulzura de la comunidad. Uy, qué frase más enjundiosa, ¿eh? Tiene para meditar. ¿Y qué nos quería decir más o menos con eso? Pues él reflejaba en este estudio y esta búsqueda de la verdad es que había que trabajar en comunidad, una vida en comunidad y no una labor solitaria, sino que en comunidad podemos siempre ser más fuertes, podemos hacer mucho más. Y dar más fruto. En definitiva es a lo que nos invita continuamente el Papa León XIV, ¿verdad? A esa unidad que es la comunión de todos los que formamos la Iglesia, ¿verdad? Pues sí. Hay un segundo santo que seguro que trajiste por ahí alguna frase. A ver, sorpréndenos. Sí. Bueno, una santa que bueno, tenemos un convento de esa congregación aquí, Santa Ángela de la Cruz. Ay, sí. Por cierto, el otro día se inauguró en esa plaza de San Francisco una estatua en honor, pues, en este caso, a las hermanas de la Cruz que llevan aquí muchísimos años, ¿verdad? Sí, una preciosa estatua, la verdad. ¿Y qué nos dice Santa Ángela, entre otras cosas, claro, porque es una frase la que elegiste? Sí. No ser, no querer ser, pisotear el yo. Uf, qué fuerte. El que haga eso, santo de aquí al cielo, como decía la música que hemos elegido para esta sección, ¿no? Yo quiero ir al cielo, pues directo al cielo, la verdad. Directo. Anular el egoísmo para servir a los demás de una forma desinteresada y vivir en humildad, renunciando a los bienes del mundo para dedicarse al servicio de los pobres. Como ella lo hizo, la verdad, y como hacen también las hermanas que damos gracias a Dios que estén en nuestra Villa de la Orotava haciendo ese servicio callado, silencioso, humilde y que llega a tantos pobres y a tantos necesitados. Muy bien, pues ahora vamos a ver qué dos santos, vamos a poner cada mes 3, pero este mes con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, que es mañana, hemos incorporado un cuarto. Pero vamos a ver ese tercer santo que celebraremos en los próximos días. ¿Qué día y qué santo es, Isa? Finales de noviembre, justamente el 3, San Andrés Apóstol. El 30. El 30 de noviembre, es. El 30 Vale. de noviembre. Y él decía, hemos encontrado al Salvador del mundo. Con esta frase, San Andrés llevó a su hermano Simón, futuro San Pedro, a conocer a Jesús. Si nosotros, los cristianos, dijéramos así como con mucho brío, con la fuerza del Espíritu Santo que nos habita, ¿no? Hemos encontrado al Señor a mucha gente, seguro, claro que lo hacemos, ¿no? Pero que quiero decir, si todos nos planteáramos hacerlo así con ese testimonio de San Andrés, seguro que conocerían muchos más al Señor. Pues qué bonita frase. Sí. Y la última creo que tiene que ver con nuestro tema de hoy, de esa Jornada Mundial de los Pobres que celebra la Iglesia mañana, claro, pero que estamos tratando aquí en el programa. ¿Quién fue ese santo? San Antonio de Padua.
que asoció la pobreza con la misericordia, la caridad y la humildad, y predicó sobre ella a través de frases como: tan pobre como es la mesa que carece de pan, así la vida más ejemplar resulta vacía si le falta el amor. Qué preciosidad. Yo te invitaría a que la vuelvas a repetir para que los oyentes la degusten, porque la verdad que también tiene mucho que reflexionar, ¿verdad? Y para hacerlo vida en nuestras vidas. Tan pobre como es la mesa que carece de pan, así la vida más ejemplar resulta vacía si le falta el amor. Jesús es el camino, vida y verdad. La santidad es caminar con Jesús. Pues hemos terminado esta sección, Palabras de Santos para una vida santa. Y ahora vamos a ver, con el tiempo que tengamos, porque creo que todo no lo vamos a poder leer, porque el tiempo en la radio es limitado, pero sí que vamos a leer al menos algunos párrafos de este mensaje del Santo Padre León XIV para la 9ª Jornada Mundial de los Pobres que celebra la Iglesia, celebraremos mañana, y que tiene pues este mensaje por título: Tú, Señor, eres mi esperanza. Tú, Señor, eres mi esperanza. Estas palabras brotan de un corazón oprimido por graves dificultades. Me hiciste pasar por muchas angustias, dice el salmista en este Salmo 71. A pesar de ello, su alma está abierta y confiada porque permanece firme en la fe, que reconoce el apoyo de Dios y lo proclama: tú eres mi roca y mi fortaleza. De ahí nace la confianza indefectible de que la esperanza en Él no defrauda. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. En medio de las pruebas de la vida, la esperanza se anima con la certeza firme y alentadora del amor de Dios, derramado en los corazones por el Espíritu Santo. Por eso no defrauda, y San Pablo puede escribir a Timoteo: nosotros nos fatigamos y luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. El Dios viviente es, de hecho, el Dios de la esperanza, que en Cristo, mediante su muerte y resurrección, se ha convertido en nuestra esperanza. No podemos olvidar que hemos sido salvados en esta esperanza, en la que necesitamos permanecer enraizados. Vamos ahora a leer el punto número 3 de este mensaje. La pobreza más grave es no conocer a Dios. Así nos lo recordaba el Papa Francisco cuando en el Evangelium Gaudium escribía: la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tienen una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. Aquí se manifiesta una conciencia fundamental y totalmente original sobre cómo encontrar en Dios el propio tesoro. Insiste, en efecto, el apóstol Juan: el que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso.
¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a su hermano, a quien ve? Es una regla de la fe y un secreto de la esperanza que todos los bienes de esta tierra, las realidades materiales, los placeres del mundo, el bienestar económico, aunque importantes, no bastan para hacer feliz al corazón. Las riquezas muchas veces engañan y conducen a situaciones dramáticas de pobreza. La más grave de todas es pensar que no necesitamos a Dios y que podemos llevar adelante la propia vida independientemente de Él. Vuelven a la mente las palabras de San Agustín: sea Dios toda tu presunción, siéntete indigente en Él, y así será de Él colmado. Todo lo que poseas sin Él te causará un mayor vacío. En el punto 4 nos dice el Papa en este mensaje para la Jornada Mundial de la Esperanza. Vamos a leer solo un trocito. La esperanza cristiana, a la que remite la palabra de Dios, es certeza en el camino de la vida, porque no depende de la fuerza humana, sino de la promesa de Dios, que es siempre fiel. Por eso los cristianos, desde los orígenes, quisieron identificar la esperanza con el símbolo del ancla, que da estabilidad y seguridad. La esperanza cristiana es como un ancla que fija nuestro corazón en la promesa del Señor Jesús, quien nos ha salvado con su muerte y resurrección y que volverá de nuevo en medio de nosotros. Esta esperanza sigue señalando como verdadero horizonte de vida el cielo nuevo y la tierra nueva, donde la existencia de todas las criaturas encontrará su sentido auténtico, pues nuestra verdadera patria está en el cielo. Y vamos a terminar solo hasta el punto 5, son 6 puntos, pero no da tiempo para más. Vamos a ver, Isa, que nos puedes leer de ese punto una parte del mismo, claro. Los pobres no son una distracción para la Iglesia, sino los hermanos y hermanas más amados, porque cada uno de ellos, con su existencia e incluso con sus palabras, la sabiduría que poseen, nos provoca a tocar con las manos la verdad del Evangelio. Por eso la Jornada Mundial de los Pobres quiere recordar a nuestras comunidades que los pobres están en el centro de toda la acción pastoral, no solo de su dimensión caritativa, sino también de lo que la Iglesia celebra y anuncia. Dios ha asumido su pobreza para enriquecernos a través de sus voces, sus historias, sus rostros. Toda forma de pobreza, sin excluir ninguna, es un llamado a vivir concretamente el Evangelio y a ofrecer signos eficaces de esperanza. Pues yo creo, Isa, que mejor que cerrar el programa que con las palabras del Santo Padre, León XIV, ¿verdad?, para esta Jornada Mundial de los Pobres que mañana celebra la Iglesia, pues vamos, ha sido un broche de oro. Terminamos con la oración por el Jubileo de la Esperanza. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano,
y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Muy bien, ya estamos fuera de hora. Agradecemos a nuestros compis en Madrid que nos hayan dejado este minutito de más. Gracias por vuestra atenta escucha, queridos oyentes. Gracias, Iván, en la realización del programa. Gracias, Isa. ¿Cómo te has sentido hoy en este primer programa? ¿Nerviosa? ¿Te has metido dentro del programa por lo que hemos visto? Un poquito de todo. Un poquito de todo. Pues nada, gracias por compartir con nosotros esta temporada que estamos iniciando. Les dejamos con la programación de Radio María y les recordamos que Dios mediante estaremos con todos ustedes el próximo 13 de diciembre de 2025, el último programa del año que ya va lanzado hacia el final. Madre mía, cómo corre la vida, ¿verdad? Gracias, queridos oyentes, desde Canarias, desde Tenerife, desde la Villa de la Orotava. Buenas tardes, no sé Dios, queden en los corazones de Jesús y de María, y Radio María siguen. No se vayan porque el programa que sigue les va a encantar. Chao, buenas tardes, adiós. Han escuchado Los Sábados de Radio María con Alejandro Rodríguez y su equipo.